Muchas gracias. Soy José Alba de Asturias. Mi primera pregunta iba a ir más retórica hacia Enrique Barón, planteándole si estábamos ante un problema de destino o de velocidad. Pero una vez que hemos oído las intervenciones, pienso que lo que es muy importante es dar ese primer paso. Ponemos rumbo, no sé si a Nueva York o a Portland, pero lo claro es que hay que poner en marcha el barco. En ese sentido, la intervención de Patxi creo que ha sido crucial. Hay ahí unas primeras etapas fundamentales que podemos poner en marcha y en las que debemos insistir claramente, ¿no? Lo mismo que también planteaba Domenech, ¿no? Es muy importante el destino. Yo suelo citar siempre, aprovecho cualquier ocasión para decir aquella frase de Séneca de que no hay ningún viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Creo que básicamente sabemos hacia dónde vamos. A lo mejor es un puerto u otro que queda por allí cerca, pero es muy importante dar los primeros pasos, evidentemente, ¿no? Y después, bueno, lamento que no esté ahora Pau, porque iba a hacer un pequeño comentario, una reflexión que me surgió ante los problemas que planteaba en la zona del Ártico, ¿no? Sabemos cuál fue la reacción de la Federación Rusa en su momento cuando los países bálticos se incorporaron a nuestra iniciativa, cómo esa salida tan mínima que tienen al Atlántico les causa enormes problemas. Y entonces mi pregunta, Pau, era si en alguna medida podemos vincular el Ártico con la salida marítima de Rusia y si habría alguna posibilidad de que esa navegabilidad que ahora se da del Ártico, cosa que antes no sucedía, pero por cuestión del cambio climático se están abriendo rutas de navegación, si eso puede aligerar el problema de que solo Kaliningrado les sirva a los rusos para salir a una zona que les interesa. Vale, gracias. Si os parece, la palabra os doy a la mesa y queréis comentar alguna ¿habéis tenido alguna pregunta? Y sí. Y Alberto, has tenido alguna interpelación también, así que bueno, os doy la palabra. No, yo en relación con el debate, que además me alegro de que fomentemos el debate. Es que la democracia es debate, o sea que me parece que en eso vamos por buen camino. Yo he dicho al principio, en relación con el papel que ha planteado Pilar y la mediación, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros no somos un partido político ni un grupo parlamentario, somos una plataforma en la que está claro qué es lo que nosotros queremos y el destino, por decirlo de una manera muy clara y ortodoxa, es la Federación Europea. Y como recordaba Patxi, bueno, pues hemos construido ya... Sí. No, yo no juzgo, yo en eso procuro no juzgar a los demás, porque también en los socialdemócratas pues hay una tradición jacobina importante, incluida España, y entonces también hemos evolucionado. Es decir, lo que no evoluciona pertenece al reino mineral. O sea, yo en eso creo que los europeos... Muy bien, Enrique. Sí, los europeos, bueno, nos hemos reeducado. Y no digo nada en mi caso, porque bueno, yo no os cuento lo que me enseñaban en la Facultad de Derecho sobre la condición de la mujer o sobre el sistema político cuando me tocó sufrir eso, ¿no? Y eso lo comparto con algunos, incluido Patxi y tú, por razones de edad. O sea, que en eso creo que hay que apoyar la condición humana. Yo lo que sí quiero que quede claro es una cosa, es que yo creo que la construcción europea es un proceso constituyente abierto desde el principio. Entonces, no es que me oponga a que se reformen los tratados, pero como decía Jacques Delors también, y es una cita de autoridad, nadie se enamora de un mercado. O sea,
si me dicen que hay que reformar los tratados, hombre, pues mire usted, es que, por ejemplo, cuando hicimos la Constitución, y Domènech ha dicho con mucha razón, porque además a mí fue lo último que hice yo como parlamentario europeo y en representación del Parlamento, lo que hicimos fue rescatar el contenido del Tratado de Lisboa, no, de la Constitución, y ponerlo en el Tratado de Lisboa con un aspecto negativo, y es que la Constitución eran 90 artículos, 100 artículos, que tenían una coherencia con la Carta de Derechos Fundamentales, de la que no hablamos nunca, y que es muy importante incluso desde el punto de vista no solo social, sino también ciudadano, bueno, y colocamos el contenido, pero con un inconveniente, y es que, evidentemente, los juristas, los funcionarios y demás nos colocaron 300 y pico artículos, que era el acervo comunitario, y no tenía un carácter innovador desde el punto de vista federal. Bien, o sea, yo en este proceso constituyente abierto, pues hemos hecho cosas de las que no se habla. Alberto ha dicho con razón, evocando la Constitución de Filadelfia, tú también lo has mencionado. En la Constitución de Filadelfia se hicieron los constituyentes estadounidenses un golpe de Estado, se dieron contra sí mismos. Y el gran debate fue el federalista, que era el del Estado de Nueva York, Hamilton, los federalistas contra los antifederalistas. Bueno, la cuestión eran los 13 estados, era el Estado de Nueva York el que calificaba la mayoría. Nosotros hemos hecho y hemos superado la unanimidad con un tema, con el Fiscal Compact, con el Tratado de Gobernanza. No lo decimos nunca, pero ya hemos dado el paso, porque el Tratado de Gobernanza, que era un complemento al Tratado de Lisboa, el Tratado de Gobernanza está en vigor. Nadie quiere decir que está en vigor, y yo sostengo que una de las razones para reformar los tratados es eso. Lo que pasa es que no lo puedes explicar en un mitin, claro, porque aburres a las ovejas. Claro. Entonces, yo lo que creo es que en una campaña lo que tienes que encontrar, y yo sigo insistiendo en eso, es elementos positivos. Y ahora mismo tenemos uno que es absolutamente clave, y en esto coincido bastante con María Close, que es, bueno, que nos estamos jugando la Europa democrática y unida, nos estamos jugando la supervivencia. Bien, pues ya es una razón suficiente, ¿no? Y no entro en la situación actual de la globalización, que también es otro de los temas en los que me parece que hay muchos elementos importantes, y ahí pues podemos por lo menos no ponernos una medalla, pero decir que hemos hecho algo positivo con la Europa de la salud. Claro. Bien. Gracias, Enrique. Alberto. Sí, bueno, yo he intentado situar mi reflexión señalando que teníamos que plantear, a mi juicio, en dos niveles diferentes. Uno, el de los objetivos, y otro en el de el desarrollo práctico paulatino de este proceso. Yo sobre los objetivos no tengo ninguna objeción. He empezado diciendo que compartía la visión de Guy Verhofstadt, por tanto, creo que se deduce directamente que creo que hay que afrontar la reforma de los tratados, ninguna duda sobre eso. La cuestión es que, como percibo en el ambiente cierto optimismo voluntarista en algunas personas, creo que hay que llamar la atención sobre, bueno, cuidado con los procesos que ponemos en marcha sin haber tratado previamente de crear las condiciones para que concluyan con éxito y no concluyan en un proceso de frustración. Por tanto, sí quiero resaltar una cosa que ha dicho Patxi, que en Euskal Federalista venimos repitiendo continuamente durante este proceso. El mensaje debe ser: lo que está funcionando es lo federal, y lo que crea problemas, que nos obliga a afrontar retos
cuya única solución es el avance federal, es los residuos confederales, intergubernamentales, como queráis llamarlo, que permanecen, que perviven en la Unión Europea. Por tanto, no sé si me habéis entendido que había una discrepancia de fondo, no la hay. Dicho esto, varias cuestiones. Se ha vuelto a insistir en la responsabilidad de los medios de comunicación y especialmente la gente más de partido, veo que se ha incomodado también Pau, que quiere discutirme el asunto. Y los partidos lo cuentan, los medios de comunicación no lo cuentan, los partidos lo cuentan, así. Pues yo, no sé, no debemos o debo estar al margen. Y lo cuenta el presidente del Gobierno cuando comparece en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tipo de comparecencias soportamos después de los consejos europeos? Hombre, si eso es control parlamentario de la política en el seno de la Unión Europea por parte de un Gobierno, pues bueno, tenemos modelos de democracia muy diferentes. Hombre, yo os impulsaría a que quizás la memoria es frágil, a que veáis vídeos de las comparecencias parlamentarias del presidente del Gobierno, de este, del anterior y del anterior. En los plenos, cuando se realiza la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados, qué contenido tiene su exposición y qué contenido tiene luego el debate entre gobierno, oposición, etcétera, etcétera. O sea, o vivimos en mundos diferentes o tenemos una percepción diferente de lo que es control parlamentario. Por tanto, primera cuestión. Obviamente, el Parlamento es una institución de la Unión Europea, por tanto, claro que tiene participación importante, incidencia, etcétera. Y nos podemos, claro, aquí podemos discutir en el proceso de evolución que ha habido si uno se siente satisfecho con hasta dónde se ha llegado y, por tanto, ya, bueno, pues casi estamos, o de hecho estamos en un sistema parlamentario, o, bueno, hay algunas características. Estamos realmente ante un gobierno de asamblea más parecido al de la Confederación Helvética que al de cualquier sistema parlamentario fetén consolidado en la tradición democrática occidental, condicionado además por unos elementos, digamos, confederales. O sea, resulta que cada estado tiene diferentes estados con cupos, diferentes partidos, todo el arco o parte importante del arco parlamentario, según cuál es. Hombre, pongamos en entredicho, ¿eso significa que el Parlamento no tiene capacidad de incidir especialmente en situaciones extremas? Hombre, por supuesto que sí. En esto hemos recorrido un importante proceso desde la Asamblea Parlamentaria. Claro que sí. El Parlamento no es una institución inexistente, no es una institución que no influye, no es una institución que no tenga capacidad, más en unos momentos que en otros, de condicionar el desarrollo institucional. Ahora, que eso sea un modelo parlamentario, cuando a ello le añadimos el problema del sistema electoral, bueno, me parece que os movéis más en el esquema, en el caso de Patxi es más comprensible, de la visión de estas cosas de los internacionalistas que de los constitucionalistas. Decía Domènech que, bueno, que retos más difíciles que conseguir esa mayoría en el Consejo. Yo no lo estoy planteando en ese nivel. ¿Estáis convencidos de que se dan las condiciones para que en el proceso de ratificación de la modificación de los tratados no haya problemas? ¿Está intuitivamente, está suficientemente maduro ese proceso? ¿Se ha trabajado suficientemente? Yo no estoy en el interior de las instituciones europeas y, por tanto, mi conocimiento es a través de lo que leo, etcétera, etcétera. ¿Ponéis la mano en el fuego de que ese proceso va a concluir, de que nadie puede dar garantías, de que lo que ha madurado es suficientemente convincente como para creer que hay suficientes posibilidades, siempre con el riesgo de que fracase? Yo creo que no, igual estoy equivocado
no sé si es que quienes estáis dentro del sistema institucional tenéis mucho más conocimiento o tenéis una visión de burbuja que os altera un poco la visión de la realidad. No lo sé si es mi problema o es el vuestro. Yo lo que quería alertar es del riesgo de caer en un voluntarismo que es precisamente la objeción o el pecado que se ha atribuido históricamente en muchas ocasiones a los federalistas europeos, entre los que me incluyo. Por tanto, yo lo que pretendía era decir, bueno, tengamos muy claros los objetivos puramente federalistas, pero aprendamos de la experiencia histórica, seamos mínimamente cautelosos y, en lugar de un voluntarismo sin fundamento real, trabajemos, es decir, compensemos esas dificultades con un empeño en trabajar por ello, trabajar por esos objetivos y por hacer que las condiciones sean aparentemente suficientemente favorables como para poder aventurarnos en esto. Han salido algunas cosas. Primero, yo cuando he mencionado la Convención de Filadelfia, precisamente lo mencionaba así. No sé si me he explicado mal o me has entendido mal, Domènech. Claro, yo lo que decía es, por supuesto que no estamos en esas condiciones, esa era mi afirmación. No nos encontramos en la hipótesis en que se encuentra Nueva York, porque Nueva York ratifica la Constitución cuando ya la ratificación de la Constitución había obtenido los votos suficientes para entrar en vigor. Pero no había Internet, no había Internet. No, hombre, por supuesto, a ver, es un detalle importante. yo he dicho de partida que salvando las enormes distancias, no solo eso, muchas más cosas. Eran 13 colonias pequeñas, muy homogéneas en la población que decidía. Y eran los ricos. Gran parte importante de la población no pintaba nada, tanto territorialmente como en número de habitantes es incomparable con la Europa de los 27, etcétera, etcétera. Por supuesto que yo he partido de decir que la distancia es enorme y que no son comparables. Pero el tema es que Francia, hoy por hoy, ni Francia, ni los Países Bajos, ni nadie se va a encontrar, en mi perspectiva o a mi juicio, en la alternativa en la que se encontró el Estado de Nueva York. Es decir, si no ratifico, me quedo fuera. Esa no es la hipótesis que se va a producir. Por tanto, por eso decía yo, ¿crees que se puede producir? ¿Cómo lo planteamos? Si la ratificación de los tratados sigue exigiendo unanimidad. Pues ese es el tema. Es que no se puede, cuando se dice hay que determinar previamente las condiciones, ¿cuáles son? Porque de antemano no se puede tener todo. Eso es como lo de. Eso es como lo de. Muy amplio Es como lo de. No vamos a hacer la Constitución porque no hay un demos europeo. ¿Y cuándo se determina cuándo hay un demos europeo? Es que esa condición. Entonces, ¿tú crees que no hay que, por si acaso, analizar si la situación está suficientemente madura o no? Pero tú tendrás, profesor López Basaguren, tú tendrás que especificar cuáles son las condiciones que tú dices, no digo ahora mismo a lo mejor, pero las condiciones que tú dices que en este momento no se cumplen para completar el proceso exitosamente. Nosotros lo que estamos diciendo es que, evidentemente, cuando hay que ratificar esto a 27, habrá uno o dos que no quieran. Pero ahí es donde se planteará la cuestión de quién sigue y quién se queda fuera. Ahí es donde habrá que plantearlo. Precisamente. ¿Qué es lo que pasó con...? O sea, ahí va a haber un momento político que va a sacarnos del esquema institucional actual, o podría darse. Pero, aparte, tú has citado todo el rato a Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt, si tú lo tomas al pie de la letra, es el principal optimista voluntarista, como tú has dicho, porque Guy no para de repetir que lo que hay que hacer es conseguir esa mayoría de 14, a ser posible antes incluso de las elecciones europeas, para activar el proceso de la Convención. Hombre, el Parlamento está de acuerdo, la Comisión está de acuerdo, en el Consejo la cosa no está clara.
pues a lo mejor el Parlamento y la Comisión somos instituciones voluntaristas, pero son las posiciones que hemos adoptado por mayoría en el Parlamento de manera muy clara, y la propia presidenta de la Comisión lo dijo en el debate sobre el Estado de la Unión, que hay que ir hacia un nuevo tratado más federal. Habrá que intentarlo. Decir que vamos a conseguirlo desde el principio y tener la garantía no se puede. Como he dicho antes, el propio proceso de la Constitución Europea para mí no ha sido un fracaso. Lo ha vuelto a explicar Enrique Barón. Es verdad que no se llama Constitución. Es verdad que no dice en el articulado lo del himno y lo de la bandera, que simbólicamente era muy importante para todos nosotros. Pero el Tratado de Lisboa es el texto del Tratado Constitucional. Por tanto, se encontró una solución. Se encontró una solución. Quería entrar. Perdonad, os ruego que seáis lo más breves posibles, porque todavía falta intervenir. Pau, un momentito. Tenía la palabra Alberto. Alberto, ¿quieres acabar? Claro, y luego... claro. Un momentito, espera. Muy bien, muchas gracias, Pachi. No, quería terminar mi reflexión. Bueno, por lo que veo, Domènech cree que no hay ningún punto intermedio entre ir a ciegas o previamente. Yo con Guy comparto, por aclarar la cuestión, para que no se me atribuyan cosas, comparto el diagnóstico sobre los retos a los que se enfrenta la Unión Europea. Toda o parte de mi reflexión ha sido precisamente la de decir, bueno, teniendo claros esos objetivos, no caigamos en un voluntarismo, por tanto, no le he querido citar, pero ahí estoy diciendo mi propia visión de las cosas. Yo no sé, dos pinceladas para terminar mal que bien esta reflexión interrumpida. Porque he perdido el hilo. Bueno, es verdad que quería concluir con el tema de las formas en que la Unión Europea ha conseguido salir adelante. Entre otras, no la única, la solución al fracaso de la ratificación del Tratado Constitucional y la aprobación del Tratado de Lisboa. Luego han venido otras experiencias en las que, al ver que dentro de la Unión Europea era imposible dar una solución, se ha abierto la vía a la evolución extratratados. Efectivamente eso tiene una parte positiva, pero yo creo que tiene también una parte negativa que enlaza con el problema del déficit de legitimidad democrática con el que de repente nos topamos y llevó a ciertos fracasos. Claro, ser capaz de dar una solución extracomunitaria, digamos, extra Unión Europea, entre todos los países o entre la mayoría de los países de la Unión Europea tiene una larga tradición, pero eso nos plantea no solo ante un problema jurídico, que quizás el rule of law es solo para determinadas cuestiones. Yo creo que no es una cuestión puramente formal. El estar al margen, estas soluciones al margen de los tratados, yo creo que plantea problemas que nos acabarán saliendo en el camino más adelante, como ha ocurrido en la historia. Y, por tanto, creo que, si bien es cierto que nos permite afrontar problemas inmediatos, creo que tenemos que estar muy atentos para las facturas que probablemente esa opción nos plantee en el futuro, especialmente desde el punto de vista de la legitimidad democrática y de la consolidación del derecho de la Unión Europea o de la Unión Europea como integración. Bueno, ya me he desviado, no voy a... Gracias, Alberto. La palabra la tiene Pau ahora y ya acabamos esta sesión. Pau. Bueno, yo voy a responder a la pregunta que se me ha hecho directamente sobre la gestión de la migración y después haré algún comentario sobre estas cuestiones acerca del papel de los políticos y los medios de comunicación, etcétera. Respecto a la gestión de la migración, es evidente que no todos son luces en la política europea y esta es claramente una sombra. Y es una sombra que tiene que ver con profundas divisiones que existen en Europa respecto a cómo gestionar la migración, desde los países que básicamente no quieren ver inmigrantes, que entienden que
pues hay que construir barreras lo más altas posible para que los inmigrantes no lleguen a sus países. Y países que tenemos una valoración más positiva de la migración y que en todo caso entendemos en términos generales que tiene que ser una migración regulada, ordenada, y en todo caso un reto que no se afronte solos. Es decir, los países de frontera, básicamente lo que estamos reclamando es que esta sea una cuestión en la que toda Europa se corresponsabilice. Puedo asegurarte que cuando planteas esta posibilidad, hay países homólogos míos bueno, pues digamos que reaccionan de forma muy negativa, ¿no? Entienden que bueno, pues que sus países no están preparados, que son países homogéneos, que son países que no tienen la capacidad económica. Dicho lo cual, y esto me lo he encontrado, por ejemplo, en países bálticos, que de repente se han encontrado con un fenómeno absolutamente nuevo, que es la utilización política de la migración, ¿no? Y se han encontrado con otro fenómeno, que es la avalancha masiva de refugiados. Es otro fenómeno, pero sí que tiene que ver con la entrada de personas de origen distinto, ¿no? Y eso les está obligando a reflexionar sobre esta cuestión. O sea, Lituania, un país absolutamente homogéneo, de repente se encuentra con la llegada de 2.000 iraquíes y afganos y piensa que bueno, pues su país se va a asfixiar con esta llegada, ¿no? Bueno, es un fenómeno nuevo que les va a obligar a reflexionar. Hace poco tuvimos una entrevista con el comisario Schinas y vino a decir bueno, que no era tan pesimista como hace unos meses respecto a la posibilidad de lograr un pacto de migración y asilo. Que no sea tan pesimista no quiere decir que sea optimista, ¿vale? En todo caso, venía a decir que había avanzado mucho en la agenda y que tenía la impresión de que algo se podía conseguir. La asunción que yo veo más extendida es que la apuesta va a ser fundamentalmente por trabajar en la dimensión exterior de la Unión Europea, es decir, poner recursos en países de origen y tránsito para gestionar los flujos de migración de manera más ordenada. Eso parece en este momento que concita mayores consensos que otro tipo de políticas, sobre todo de reubicación, ¿no? Poner fondos para trabajar con los países de origen y tránsito. Eso, por lo que yo no soy un experto, no me ocupo, digamos, directamente de este tipo de cuestiones, pero cuando tengo conversaciones con mis interlocutores es lo que parece que todos aceptarían, digamos, un reenfoque que lleve al trabajo con estos terceros países. Respecto a la cuestión digamos, este tipo de cuestiones, creo que hacemos una cierta injusticia a la clase política al ponerlas directamente en el blanco de la responsabilidad por esta situación. Es decir, un político fundamentalmente aspira a sacar a relucir temas con los que va a conseguir una cierta proyección. Básicamente porque hay un incentivo básico en la política, que es que para desarrollar tus proyectos tienes que ganar elecciones. Si tú eres ignorado en los temas que sacas,
no vas a ganar elecciones y vas a ser, digamos, castigado en las primeras elecciones que se presentan porque no has conseguido concitar el interés, ¿no? Y en este momento nos encontramos en un contexto tanto de medios de comunicación convencionales como de redes sociales que hacen muy difícil atraer atención de la ciudadanía hacia cuestiones que impliquen una cierta complejidad y que muchas veces, como estas cuestiones, no conlleven necesariamente crispación y polarización, sino más bien, digamos, cierta convergencia, ¿no? Es decir, vemos que los medios de comunicación convencionales han entrado en una etapa de crisis provocada por el hecho de su proliferación en medios digitales. Digamos que en este momento pues salen medios por todas partes y colocar el mensaje es cada vez más difícil. Hay toda una literatura académica que nos está diciendo que en esas circunstancias una de las estrategias mediáticas, digamos, de defensa es crear medios con mensaje dirigido a ciertos nichos. Digamos que persiguen fundamentalmente crear unas pequeñas burbujas donde se sientan de alguna manera seguros, ¿no? Y en ese sentido eso implica muchas veces el fomento, la creación de identidades que se confrontan con otro tipo de entidades, ¿no? Eso también viene complementado por el hecho de que los medios que operan de este modo intentan que los debates prosigan en redes sociales. Es decir, que muchas veces los mensajes los lanzan con determinados señuelos que después van a ser debatidos en redes sociales. Digamos que la forma de proyectarse más efectiva en este contexto tan competitivo es que después alguien te lo coja en redes sociales y lo siga proyectando, ¿vale? Sin ese proceso, sin esa cascada, estás condenado a un cierto fracaso. Todo esto, además, viene complementado de nuevo por la atención creciente a las voces fuertes. Es decir, a las voces que no dejen indiferente. No hace falta tanto, digamos, articular un mensaje sofisticado como realmente hacer que tu mensaje salga por encima de otros, ¿no? Hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos sobre la atención que recibió Trump en las primarias. Trump evidentemente no tiene el mensaje más articulado de todos. Lo corto ya, no te preocupes, cierro enseguida. No tiene el mensaje más articulado de todos. No, creo que el mensaje tuyo está claro. Mi pregunta es ¿por qué eso impide que haya en el Congreso de los Diputados un debate sobre el Consejo Europeo? Ese debate existe, por ejemplo, en la Comisión de Unión Europea, a la que nadie presta atención. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Unión Europea no hay voces fuertes, no hay mensajes, digamos, pancartistas, sino hay un mensaje sofisticado. ¿Quién le presta la atención a la Comisión de Unión Europea? Pero es que el pleno, tú sigues el debate de la Unión Europea. El pleno, bueno, tú sí, por supuesto. El pleno tiene la función precisamente. El pleno. A ver, Pau, pero Alberto, me reconocerás Pau, que no eres generalizable. Que podemos estar aquí si no hasta las tantas, Pau. Sí, por supuesto. No, acaba. No, solo quería acabar con el ejemplo de Trump. Trump era uno de 17 candidatos. La atención mediática que recibió se acercaba al 60%. Es decir, el nombre de Trump salía muchas más veces que el nombre del resto de candidatos republicanos que probablemente ninguno aquí recordéis, ¿vale? Había 17 y no eran menos articulados que Trump. Te has situado bueno, en un gracias, terreno de juego radicalmente diferente al ¿qué que os yo había parece? planteado. Has cambiado de terreno de ¿Qué juego. os parece si luego en la comida seguís discutiendo sobre esta cuestión? Me ha prometido Gorka que va a decir una frase, Sí, una frase y le doy la sola. palabra. Bueno, se puede discutir con el profesor mucho más. Bueno, yo siempre me digo, alguien ha hablado de rumbo y destino. Pues ¿cuál es el rumbo nuestro? Seguir construyendo
la Europa, efectivamente. Y no quiero lanzar otro debate, pero hay gente todavía y dirigentes que hablan de la Europa a varias velocidades. Lo dejamos para la próxima vez. Muy bien.